Y bueno, qué bueno que están todos, sean todos bienvenidos. Le doy gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que nos acompañan. Y bueno, hoy el día de hoy traemos una palabra de Dios que yo creo que es bien interesante, bien interesante. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empezaré? Porque cada vez que empiezo la palabra no sé cómo empezar, me creerán ustedes. A veces con un chiste, a veces con una anécdota. Y ahorita no sé esta palabra cómo empezarla. Se admiten sugerencias. Es bien importante que podamos entender la voz de Dios. Un amigo un día me dijo, es que yo quiero escuchar la voz de Dios. Y le dije, bueno, abre tu Biblia, empieza a leerla y la vas a escuchar, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿sabes? Querer escuchar la voz de Dios puede parecer algo un poco místico, ¿no? De hecho, hay alguna gente que más que preguntarme por la voz de Dios, siento que a veces es como un poquito de sarcasmo. Porque, ¿y cómo te habla Dios? A veces me preguntan, ¿pero qué? ¿Cómo te habla Dios? O sea, ¿pero qué te dice? ¿De qué manera, no? Entonces están esperando que yo les diga que en las noches, cuando duermo, de repente soy una voz del cielo que dice, este es mi hijo gordito en el que yo tengo complacencia. Y realmente no pasa eso, o sea, no, yo nunca escucho la voz de Dios así. O que de repente en las noches, Noel, hijo mío. O sea, realmente eso no pasa, ¿no? Otra de las cosas es que tampoco la voz de Dios muchas veces es como muy clara. Creo yo que la voz de Dios no es sencilla muchas veces de entender, no es muy sencilla, no es fácil de entender. Y algunas veces nos damos cuenta que es la voz de Dios hasta después. O algunas veces nos damos cuenta que no era la voz de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, el día que un amigo, una amiga, perdón, bueno, no voy a decir si era amigo o amiga, pero no, es que Dios me dijo que ya es el tiempo, que no sé qué, y que es con tal varón, y me voy a casar con él, y ándale que se casó. Y según esta persona dijo, me dijo Dios, le pregunté, Señor, si pasa un pajarito, es de Dios, y pasó un pajarito, entonces fue de Dios. Es más, si viene y me dice mi amor, quiere decir que es de Dios. Y me dijo mi amor, o sea, todo indica que es de Dios. Y de repente, pues no era de Dios. O sea, se divorciaron, creo que a la semana. Sí, se divorciaron a la semana, o sea, es chistoso, pero a la semana se divorciaron. Entonces, pues no, que Dios te había hablado. Entonces, la voz de Dios de repente puede parecer un poco confusa. No creo que Dios hable de igual manera a todos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, claro que Dios nos habla, por eso está la palabra ahí, por eso cuando la abrimos, claro que es algo que Dios nos está diciendo a nosotros. Pero también tiene mucho que ver por qué la oímos o cómo la oímos o de qué manera la oímos. Porque la manera de escuchar la palabra de Dios tiene mucho que ver con la disposición del corazón. Y para esto quiero que leamos en el libro de Juan capítulo 10, verso del 1 al 5, si no me equivoco. Juan capítulo 10, verso del 1 al 5. Y ahorita lo vamos a poner en las pantallas, en las dos está ya. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Acompáñame a leer esto que dice en la palabra. Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, ¿qué es? Es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas.
el portero le abre la puerta y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas, ¿qué hacen? Lo siguen porque reconoce su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Hay dos cosas importantes aquí que quiero resaltar. Número uno es, ellas escuchan su voz, el pastor sigue por delante y ellas, ¿qué hacen? Ellas lo siguen. O sea, las ovejas siguen al pastor o el pastor las empuja. ¿Qué es? Las siguen, o sea, entonces, esto es bien importante porque habla de un oído. Siempre, ¿puedo decir algo? Sin que nadie se ofenda. ¿Seguros? Juan Carlos dice, hijos, no sé. No vaya a ser que... La verdad de las cosas es que la mayoría de las quejas de las ovejas con los pastores, y no estoy hablando de que solo físicamente, sino yo creo que, pues obviamente también lo haces con Dios, si lo haces con un pastor físico, es que, pues es que el pastor ya no me habla. O sea, imagínate una oveja. ¿Qué es lo que hace el pastor? Abre la puerta. ¿Sí? Y luego dice, vámonos. Síganme los buenos. ¿Y qué hacen las ovejas? Es que ya no me habla. Entonces hoy no voy a comer. Y se quedan desnutridas. ¿Sí o no? Es por eso que yo tengo la unción. Yo sigo a mi pastor y me alimento bien. Pero déjame decirte algo. Dice, no escuchan voces extrañas. Una voz extraña siempre va a ser una voz que te ponga en contra de la palabra. O sea, una voz extraña debería de ser, híjoles, tu pastor no te quiere. ¿Sí me explico? Es una voz extraña. Esa debería de ser una voz extraña. Sin embargo, a veces no es una voz extraña, a veces es todo lo contrario. Es la voz más amigable. Y esto tiene mucho que ver con saber escuchar la voz de Dios. Dice, el que no entra por la puerta, ese es un ladrón, ese es un bandido. Y yo te voy a decir una cosa, muchas veces es sencillo escuchar la voz de otras voces. O sea, a veces se nos hacen familiares las voces extrañas, pero no se nos hace familiar la voz de Dios. Te platicaba este testimonio de esta persona, porque esa era una voz extraña, pero ella sintió que era la voz de Dios. Ya dije ella, ya la regué. A ver si no se me sale el nombre. Pero es una voz extraña, porque realmente Dios no le había dicho nada, pero pensó que Dios le había dicho eso. Entonces se convenció a sí misma de que era la persona que Dios le había dado, se convenció a sí misma, se casó y luego se convenció a sí misma de que era el hombre de su vida y pues obviamente no duró y luego después regresó con sus papás y les echó la culpa a sus papás. Pues es que no oraron por ella. ¿Sí me explico? Lo más chistoso es que no fue la única vez que se confundió, se volvió a confundir con otros 2 niños. O sea, tuvo niños y se confundió.
Y entonces cada vez que esta persona decía, no, Dios, yo creo que ese es mi varón, y yo decía, no, otra vez, otro niño. ¿Por qué nos confundimos tanto? Esta parte de la Biblia que está hablando acerca de las ovejas, quiero que pongas un poquito de atención en esto que te voy a decir. Esta parte de la Biblia donde está hablando Jesús acerca de las ovejas, está frente a personas que conocen la palabra de Dios, frente a maestros de la Biblia, bueno, no de la Biblia, de las escrituras de aquellos tiempos. Este capítulo empieza Jesús hablando porque estos hombres no creen que Jesús sea el Cristo, o sea, no creen en Él, no lo reconocen. Y entonces hay una lucha impresionante donde ellos están queriendo forzar a Jesús para que lo reconozcan. Dice, si tú no me das una prueba, no puedo creer que tú eres el Hijo de Dios. O sea, no pueden reconocer su voz. No la pueden reconocer. Por eso Jesús les dice, mis ovejas, las mías, oyen mi voz, yo las conozco. Esa es la palabra que Él nos conoce, que Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Carlos, yo sé casi cuántos hay. Es más fácil contar porque tiene menos. Pero déjame decirte una cosa. Dios sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. O sea, es impresionante porque no sé si algún día yo cada vez que me meto a bañar, pues te das cuenta que se te cae cabello, ¿no? Y dices, no manches, yo no puedo contar ni los que se me caen. Y Dios conoce hasta los que se me cayeron, cuántos se me han caído, cuántos se me van a caer mañana y cuántos tengo ahorita. O sea, Él nos conoce. Dice, pero no basta con que Él nos conozca, sino que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no siguen a extraños. ¿Cuántas veces hemos seguido un extraño porque creímos que Dios nos dijo y realmente Dios no nos dijo? ¿O cuántas veces no hemos seguido a Dios porque creemos que no fue Dios y realmente sí era Dios? ¿Sí me explico? O sea, muchas veces nos hemos equivocado de esta manera creyendo que Dios no nos habló. Hay veces que Dios nos dice, haz esto, y no lo hacemos. Hay veces que Dios nos dice, pide perdón, y no lo queremos hacer. ¿Cuántos se han levantado en la madrugada y no sabemos por qué nos levantamos? Y muchas veces es porque Dios nos pide que nos pongamos con Él a cuentas o que nos pongamos a orar y a veces no lo hacemos. ¿Sí me explico? A mí me pasa mucho que cuando me despierto en la madrugada, te voy a decir lo que hacía antes. Me despertaba en la madrugada y decía, ay, como que se me está yendo el sueño. Entonces tomaba la computadora y me ponía a hacer algo, a trabajar y todo. Y de repente volteé a mi esposa y estaba así con toda la luz de la computadora y yo ahí, me dice, ¿qué estás haciendo? Y es que se me fue el sueño. Y mi esposa no, a ella nunca se le va el sueño. Y dice, bueno. Y de volada se duerme, pero yo no puedo. A mí me haces un ruidito, pasa un mosquito perreando y de volada me despierto. O sea, ¿sí me explico? O sea, luego, ya estoy, ¿qué pasó? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y no me dormía y a veces me daba cuenta que me pasaba esto y tardaba muchísimo tiempo en dormirme, ya para cuando acordaban a las 7 de la mañana y yo no me había dormido y me volvía a pasar y me volvía a pasar hasta que un día dije, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi tiempo solo porque es la noche, no puedo perder mi tiempo
pues no sé, me ponía a ver videos de música, a estudiar algo de música, lo que sea, ¿no? Y un día dije, ¿sabes qué? Voy a ver, tal vez Dios me quiere hablar algo. ¿Y sabes lo que hice? Me ponía a leer la Biblia. Y cuando estaba ya, cuando ya estaba muy cansado, decía, ya no voy a leer la Biblia, agarraba mi celular y ponía el audiolibro de la Biblia. Y me ponía a escuchar la palabra de Dios. Y de repente Dios me llevaba a Samuel, Dios me llevaba a libros como Ezequiel, que son difíciles. Y estaba escuchando, y yo estaba quedándome dormido y estaba escuchando la palabra de Dios. Y cuando estaba casi en mis sueños, ahí es donde nacían las mejores palabras en la iglesia, cuando ya estaba a punto de quedar dormido. Y hay veces que podía estar despierto queriendo ver, buscar qué Dios quería hablar y no podía. Y a veces veía, pues voy a hablar de esto. Y aunque es la palabra, yo sabía que Dios no quería que predicara eso y no lo hacía. Así que es importante conocer la voz de Dios. ¿Estás aquí conmigo? Bueno, vamos a ver ahí mismo en el libro de Juan capítulo 10, pero ahora nos vamos a ir al verso 24 porque quiero explicarte un poquito este verso, el capítulo 10, verso 24, que me gusta mucho. Vamos a irnos un poco más adelante. Ya hay algunos maestros de la ley que ya están agarrados del chongo con Jesús. Y dice así, dice: entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, ¿qué? Dínoslo con franqueza, como si Dios no, como que si Jesús no fuera franco. ¿Te recuerda cuando Pedro? Señor, que nada te acontezca. Y el Señor bien franco, ¿no? ¿Sí se acuerda? Apártate de mí, Satanás. O sea, ¿más franqueza querían? Yo no entiendo, pero bueno. Dice, ya se los he dicho a ustedes. O sea, aquí dice bien claro que ya se los ha dicho varias veces. No una, ya varias. Ya se los he dicho a ustedes. ¿Y qué hacen ellos? Pues no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Vamos a pararnos tantito ahí. Dice, ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Yo no entiendo, si siendo Jesús alguien que todo el tiempo estaba sanando leprosos, paralíticos, mancos, ciegos, mudos, también estaba liberando endemoniados, multiplicaba los panes, los peces, transformaba el agua en vino. Y dice, ¿y no me creen? Pues ¿qué quieren? Lo que a mí me acredita como hijo de Dios son las obras que yo hago. ¿Estamos aquí? Y luego dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas. ¿De qué? De la mano, fíjate. Yo las conozco, son mías. Prácticamente le está diciendo a estos hombres que ellos son ladrones. No me las vas a arrebatar ahora. ¿Por qué? Porque estos hombres son conocedores de la ley y algo que no les checa muy bien es por qué están todos escuchando a Jesús, o gran parte de la gente está escuchando a Jesús, pero a ellos ya no los están escuchando. Este es algo que ellos no pueden entender. Entonces ellos dicen, aquí los que conocemos somos nosotros.
Yo conozco la palabra. ¿Cuántos tienen aquí más de un año de cristiano? Más de uno, más de dos, más de tres, más de cuatro, más de cinco. Carlos, ¿cuántos? 10 años. ¿Se me hace quemando? No, más. Allá, atrás. 18 años. Sergio. 9. Liz. 5. ¿Sí, verdad? Cuando llegamos. Juan Carlos. La mitad. No, como apenas, yo creo que apenas andan en el año, ¿verdad? Qué padre. ¿No? Menos, ¿verdad? 6, 7, ya empezaba yo, sí, más o menos. Sí, más o menos. Después, no, ya más, por la pandemia duró 6 meses, ¿no? Sí, ya más, casi un año, sí. Sí, no, bueno, la pandemia todavía está, ¿verdad? Entonces, pero fíjate bien. Es importante porque luego los que tenemos más tiempo, y no son pedradas, no te ofendas tú que estás ahí escuchándome, pero creemos que ya sabemos cosas por tener más tiempo de cristianos. Esa palabra ya me la sé yo la he escuchado con Cash Luna, he escuchado, no, ahí te va la otra, esta es muy comentada de repente, no se ofende la gente, ¿verdad? Pero, yo cuando yo andaba con Isidro, que fue nuestro pastor por muchos años, no, yo andaba con él y yo convivíamos, no, comíamos la Santa Cena así comíamos la galletita, o sea, era como de cuates, ¿no? No sé si me explico, o sea, yo conozco a Isidro desde que Isidro era Isidro, pues sí, ni modo, ¿verdad? Entonces, muchos decimos, yo tengo años, yo vi crecer la iglesia, yo tengo yo conozco a la Varela, versión original, de Chabelo, o sea, ¿sí me explico? O sea, yo me sé toda la Biblia y somos así a veces, somos así, creemos y entonces de repente viene alguien y nos habla de la palabra y a veces Dios nos quiere hablar de la palabra y tú dices, eso ya lo sé. Pero fíjate algo que dice Jesucristo, a mí me acreditan como hijo de Dios lo que yo hago. O sea, lo que yo hago es lo que me acredita como un hijo de Dios. Como diciéndole, ¿y tú qué haces? ¿Estás aquí conmigo? Ahora vamos a voltearla. ¿A ti qué te acredita como oveja? Que le sigas, no que te empujen, que tú le sigas, que tú distingas su voz, que tú no escuches voces extrañas que siempre están en los noticieros, en Facebook, en Twitter, en TikTok. O sea, yo me he dado cuenta que hoy en día hasta en TikTok hacen videos de estarse peleando de la palabra de Dios, cosas así. Está gacho. Y no puede decir alguien, Jesús es Señor, porque ya el otro le contesta con otro video, no es Señor, ¿qué te pasa? O sea, no sé, es molesto, pero así es, y ahí vamos todos. No huimos de las voces extrañas. Y lo que nos hace ser ovejas de nuestro pastor no es que seamos cristianos. Dile al que está a tu lado, no es que seas cristiano. ¿Sí me explico? No es eso. No, es bien cristiano. Desde chiquito que era cristiano. Mi esposa me dice, mi esposa cuando la gente le pregunta, ¿y tú hace mucho que conoces a Dios? Y dice mi esposa, bueno, desde chiquita, pero cristiana, pues prácticamente cuando empecé a ir a comunidad. Pero yo iba desde niña a la iglesia y tenía un corazón, pero luego me aparté. ¿Sí me explico? Pero se apartó del redil y
muchos son de esos que se apartan, de los cuales Dios va por ellos. Por eso dice la palabra: no me los va a arrebatar nadie, son míos y nadie me los va a arrebatar. Así lo dice la palabra. Pero hay algo que nos hace mucho daño, y muchas veces somos como estos judíos que no pueden entender la voz de Dios por una simple y sencilla razón. ¿Sabes cuál es? El orgullo. El orgullo. Debo confesarte que, tristemente, debo confesarte que en el ambiente de la música, de los músicos, son muy orgullosos. Todos creen que saben más que otro. O sea, hay muy pocos músicos como humildes. De hecho, los mejores músicos son muy humildes. Muy humildes. Pero es bien triste, porque en este ambiente yo conocía muchos músicos y todos querían saber más, todos. Había unos que eran muy malos, pero aún así creían que son muy buenos. Y yo recuerdo que no me gustaba mucho hablar con la gente. Si alguien me dice: no, es que no sé qué, es que hazle así, yo: no, pues está bien. Porque el orgullo hace que tú no escuches. De hecho, una de las cosas por las que yo aprendí música fue porque yo siempre me vi a mí mismo como una persona que no sabe. O sea, siempre escuché a alguien. Mis mejores maestros tocaban, en un tiempo mis mejores maestros tocaban peor que yo, pero eran buenos maestros. Y nunca me enfoqué en cómo tocaban, sino en lo que me enseñaban. No sé si me estoy explicando. Y aprendí bastante. Pero tuve alumnos a los que sabía que necesitaban aprender algo y fueron orgullosos. Sí, mira, brother, haz esto, empieza a tocar esto, apréndete esto. Sí, no, yo me lo sé. Sí. A ver, hazlo. Es que ahorita ando frío. Ah, bueno, está bien. Es que se me fue, pero yo me lo sabía. Ah, está bien. El orgullo hace que no podamos escuchar la voz de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Yo te voy a decir algo. Esto lo hablaba, se lo escuché a un predicador que me encanta cómo predica. Un joven llamado Yesaya, es mucho más joven que yo. Yesaya, no es Yesaya, es mucho más joven que yo. Tiene mucho menos tiempo de cristiano que yo, seguramente por la edad. Y yo te voy a decir que yo le escuché decir esto. Me encantó cuando lo escuché, porque era cierto. Muchas veces nosotros tenemos pecados, ¿sí o no? Bueno, piensa en tu peor pecado. Cada uno piensa en su peor pecado. No lo diga, no levante la voz. O sea, son capaces que: pastor, yo. O sea, no levante la voz. Pero voy a empezar yo. ¿Sale? Glotonería. O sea, se nota. Pues no me van a decir el esbelto, ¿verdad? Pero glotonería, o sea, se nota que me gusta comer. ¿Tú sabías que es un pecado comer de más? O sea, yo no te estoy diciendo aquí: no, yo soy un santo de los tamales. O sea, no, tú me pones unos tamales y yo los bendigo. Y a veces hasta ni los bendigo, los veo y me los como, ¿verdad? Entonces, pero déjame decirte la peculiaridad del pecado, de este tipo de pecado. Este tipo de pecado, algo que hace es que si tú te lo comes, o sea, si tú tienes este pecado, un ejemplo, tú considera el tuyo, ¿verdad? Pecas, pero sabes que estás mal,
nunca sabes que estás bien. Todo el tiempo sabes que estás mal. Y dices, no, ya voy a controlarme, ya voy a hacer más ejercicio. Y lo haces y vuelves a caer y sigues sabiendo que estás mal. ¿Sí o no? O sea, nunca cambia. Si eres una persona que le gusta mucho el cigarro o lo que sea, ¿no? Lo que sea, y caes una y otra y otra y otra vez, sabes que está mal. Si eres una persona que miente mucho, sabes que estás mal. O sea, miente y dices, bueno, es que yo hice esto, y sabes que mentiste, te sientes mal, sabes. O sea, no es como que, ay, no, estoy bien. O sea, no es cierto. Siempre sabes que estás mal, lo que sea el pecado. Siempre te pones en una retrospectiva y sabes que estás mal. Pero el orgullo es el único pecado, decía este pastor, el orgullo es el único pecado en que entre más orgulloso eres, menos sabes que estás mal. Dicen que el orgullo es como el mal aliento. Todo mundo sabe que tienes mal aliento, menos el que lo tiene. Así es el orgullo. Y una persona orgullosa nunca va a poder escuchar la voz de Dios. Si tienes algo de orgullo en tu corazón, no puedes escuchar la voz de Dios. Decía este pastor, ¿sabes algo que me encantó? Una de las razones por cual Satanás fue echado, no fue porque se fue con unas chicas, ni porque robara, no fue porque no cantara alabanzas o dejara de alabar a Dios, no fue porque se fue de parranda. Luz bella, ese ángel que Dios había creado, dice la palabra, perfecto, el mejor, con las mejores piedras preciosas, el más bello, Lucifer. Nunca, él no hizo nada de esto. No volteó y vio una mujer desnuda, no se drogó, no mintió, o sea, no hizo. ¿Sabes qué fue? ¿Por qué fue desterrado? Por el orgullo. Porque dijo, seré como Dios, voy a ser como Él, y a mí me van a alabar. Por mucho tiempo yo pensé que era el director de la alabanza, y yo escuché mucha gente, muchos pastores que predicaban que no, los de la alabanza hay que tener cuidado porque se vuelven Satanás. No es eso realmente. Ya sentía yo que me salía aquí unos cuernillos, ¿verdad? Realmente el orgullo fue lo que hizo que Satanás fuera sacado del reino. El orgullo. Por eso a veces me molesta tanto que de repente traigo unas pulseras negras. Y yo creo que si me tatúa ahí todo el mundo, satánico. No necesitas ser satánico. No necesitas ponerte una calaca para ser satánico. Necesitas ser orgulloso. Eso es lo más satánico que hay. El orgullo. ¿Sí o no? Es lo más satánico que hay. Porque solo una persona orgullosa se atrevería a retar a Dios y a decirle que Él no es Dios, que no le vas a creer. Y yo quiero que puedas entender que muchas veces creemos que entendemos a Dios, pero muchas veces es nuestro orgullo. Debemos humillarnos ante Dios y decir, yo no sé nada. Quiero ser el pastor más ignorante para poder escuchar la voz de Dios siempre y poder tener algo que decirte siempre. No quiero pararme nunca en un púlpito y decir, hoy les voy a hablar del cosmos. No sé si me estoy explicando.
y andas resolviendo tabús y cosas secretas de la Biblia. ¿Y para qué? O sea, Jesucristo, cuando le preguntaron de los últimos tiempos, ¿qué dijo? Se aventó un capítulo nada más, y fue porque se lo preguntaron. Yo creo que si no se lo hubieran preguntado, no les dice. Nos dejó igual, como quiera. ¿Sí o no? Nos dejó igual. O sea, en los últimos tiempos verás esto y esto, y ahorita, chin, ya vienen. No, espérate, no sabemos todavía, porque él dice, ni yo lo sé al final, ¿sí o no? Remata con un tutuc, ni yo lo sé. Entonces, ¿qué haces? Jesús nos vino a predicar del amor hacia los demás, de escucharlo, de seguirlo, de hacer discípulos. Él nos enseñó, y nosotros estamos envueltos en querer saber todo. Queremos saber todo. Cosas, Señor, ¿hasta cuándo se acabará esta pandemia? Y a lo mejor Dios te ha hablado durante estos 6 meses, 7 meses que llevamos con esta situación. Dios te ha estado tratando de cambiar tu carácter y no has escuchado. O sea, no se trata de la pandemia. Tal vez durante 6, 7 meses que Dios ha estado ahí, te ha dicho, ¿me amas? Hey, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y tú, Señor, la pandemia, ¿cuándo se va a acabar? ¿Me amas? Y si me enfermo, Señor, ¿me amas? Tú no me quieres contestar, Señor. ¿Me amas? Así no se vale. Ya no me voy a conectar a las transmisiones. ¿Me amas? El orgullo es lo peor, ¿no? Total, si me ama, que me busque. Y si no me busca, es que nunca fue mi Dios. Sí, es que estoy payaseando un poco, pero la verdad es que muchas veces somos así. Así somos. Nos creemos la última Coca-Cola del planeta. ¿Sí me explico? Y no llegamos ni a Frutzi. ¿En serio? Perdón si tú me estás escuchando y me oyes predicar medio raro, pero creo que a veces hasta en esta manera de hablar Dios te puede estar hablando. ¿Sí me explico? Porque puedo hablar muy elocuentemente y puedes salir diciendo qué padre predica el pastor, y mañana se te olvida. Pero no necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos ser humildes. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde noche y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Que nos hable. Señor, tú no nos has dejado de hablar. Al contrario, sigues hablándonos. Y hoy quiero pedirte, Dios, que no nos dejes, que no nos sueltes. Queremos seguir escuchándote, queremos seguir viendo tus promesas cumplirse en nuestras vidas. Pero no permitas, Dios, que el orgullo opaque tu voz, que nuestro orgullo opaque tu voz. Que creemos que ya sabemos hacia dónde vamos, que creamos que ya sabemos cómo corregir a nuestros hijos, cómo hacer las cosas, qué dirigir, cómo dirigirlo, hacia dónde ir, que eso no estorbe a que cuando muchas veces tú nos vas a decir cambia de dirección, nosotros lo hagamos, y que no creamos que estamos haciendo las cosas bien. Haznos entender tu voz, haznos conocer tu voz. Tú no nos sueltas y nadie nos va a arrebatar de tu mano.
Tú lo has dicho. Pero quita todo aquello que ha causado una sordera en nuestras vidas. Queremos más tiempo contigo y menos tiempo con el mundo. Queremos conocer más tu voz y que la voz del mundo sea cada vez más extraña para nosotros. Queremos apreciar tu presencia. Yo te lo pido, Señor, y que transformes las vidas de cada uno de tus hijos que hoy está aquí, en el nombre precioso de Jesús. Quiero pedirte, Dios, por la vida de Francisco Alonso Martínez Mora, Señor, que está desaparecido. Yo te pido, Dios, que tengas misericordia, que lo cuides. Quiero pedirte, Dios, que tengas cuidado de su vida, que le des ánimo y aliento a sus padres también y a su familia. Haz un milagro, Dios. Haz un milagro para que él regrese sano y salvo a su casa. Y donde quiera que esté, Señor, cuídale. Háblale. Háblale y dale salvación en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios, por habernos tenido la paciencia. Gracias, Dios, por hablarnos una vez más. Gracias, Dios, por este tiempo que nos permites estar en familia. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, Él es bueno. Familia, Dios los bendiga. Gracias por haber venido. Igualmente en las redes, gracias por conectarse. Si tú quieres apoyar este ministerio, ahí en la pantalla van a aparecer algunos números donde puedes depositar en un Oxxo, en un Farmacia de Guadalajara, o hacer una transferencia. Hazlo con toda libertad y con tu corazón. Gracias, familia, por haber asistido aquí presencialmente. Si tú también quieres apoyar a este ministerio, puedes pedir un sobre y te lo van a hacer llegar. Dios los bendiga, los amo y que pasen un excelente domingo, el poco que les queda, y que tengan una semana de gran éxito. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.